Tomás Hobbes. Capítulo 21. De la libertad de los súbditos. ¿Qué es libertad? Libertad significa, propiamente hablando, la ausencia de oposición. Por oposición entiendo impedimentos externos al movimiento. Puede aplicarse tanto a las criaturas irracionales e inanimadas, como a las racionales. Cualquiera cosa que esté ligada o envuelta de tal modo que no pueda moverse, sino dentro de un cierto espacio determinado por la oposición de algún cuerpo externo, decimos, que no tiene libertad para ir más lejos. Tal puede afirmarse de todas las criaturas vivas, mientras estén aprisionadas o constreñidas con muros, o cadenas. Y del agua mientras está contenida por medio de diques o canales, pues de otro modo, se extendería por un espacio mayor, solemos decir, que no está en libertad para moverse del modo como lo haría, si no tuviera tales impedimentos. Ahora bien, cuando el impedimento de la moción radica en la constitución de la cosa misma, no solemos decir que carece de libertad, sino de fuerza para moverse, como cuando una piedra está en reposo, o un hombre se halla sujeto al lecho por una enfermedad. ¿Qué es ser libre? De acuerdo con esta genuina y común significación de la palabra, un hombre libre es quien en aquellas cosas de que es capaz por su fuerza y por su ingenio, no está obstaculizado para hacer lo que desea. Ahora bien, cuando las palabras libre y libertad se aplican a otras cosas, distintas de los cuerpos, lo son de modo abusivo, pues lo que no se halla sujeto a movimiento, no está sujeto a impedimento. Por tanto, cuando se dice por ejemplo, el camino está libre, no se significa libertad del camino, sino de quienes lo recorren sin impedimento. Y cuando decimos, que una donación es libre, no se significa libertad de la cosa donada, sino del donante, que al donar no estaba ligado por ninguna ley o pacto. Así cuando hablamos libremente, no aludimos a la libertad de la voz, o de la pronunciación, sino a la del hombre, a quien ninguna ley ha obligado a hablar de otro modo que lo hizo. Por último, del uso del término libre albedrío no puede inferirse libertad de la voluntad, deseo o inclinación, sino libertad del hombre, la cual consiste en que no encuentra obstáculo para hacer lo que tiene voluntad, deseo o inclinación de llevar a cabo. Temor y libertad son cosas coherentes. Por ejemplo, cuando un hombre arroja sus mercancías al mar por temor de que el barco se hunda, lo hace sin embargo, voluntariamente, y puede abstenerse de hacerlo si quiere. Es por consiguiente, la acción de alguien que era libre, así también un hombre paga a veces su deuda, solo por temor a la cárcel, y sin embargo, como nadie le impedía abstenerse de hacerlo, semejante acción es la de un hombre en libertad. Generalmente todos los actos que los hombres realizan en los estados, por temor a la ley, son actos cuyos agentes tenían libertad para dejar de hacerlos. Libertad y necesidad son coherentes, como por ejemplo, ocurre con el agua que no solo tiene libertad, sino necesidad de ir bajando por el canal. Lo mismo sucede en las acciones que voluntariamente realizan los hombres, las cuales como proceden de su voluntad, proceden de la libertad, e incluso como cada acto de la libertad humana y cada deseo e inclinación, proceden de alguna causa, y esta de otra, en una continua cadena, cuyo primer eslabón se halla en la mano de Dios, la primera de todas las causas, proceden de la necesidad. Así que a quien pueda advertir la conexión de aquellas causas, le resultará manifiesta, la necesidad de todas las acciones voluntarias del hombre. Por consiguiente, Dios que ve y dispone todas las cosas, ve también que la libertad del hombre al hacer lo que quiere, va acompañada por la necesidad de hacer lo que Dios quiere, ni más ni menos. Porque aunque los hombres hacen muchas cosas que Dios no ordena, ni es por consiguiente, el autor de ellas, sin embargo,
no pueden tener pasión ni apetito por ninguna cosa, cuya causa no sea la voluntad de Dios. Y si esto no asegurara la necesidad de la voluntad humana y, por consiguiente, de todo lo que de la voluntad humana depende, la libertad del hombre, sería una contradicción y un impedimento a la omnipotencia y libertad de Dios. Consideramos esto suficiente, a nuestro actual propósito, respecto de esa libertad natural que es la única que propiamente puede llamarse libertad. Vínculos artificiales, o pactos. Pero del mismo modo que los hombres, para alcanzar la paz y con ella, la conservación de sí mismos, han creado un hombre artificial que podemos llamar Estado, así tenemos también que han hecho cadenas artificiales, llamadas leyes civiles que ellos mismos, por pactos mutuos, han fijado fuertemente en un extremo, a los labios de aquel hombre o asamblea a quien ellos han dado el poder soberano. Y por el otro extremo, a sus propios oídos. Estos vínculos débiles por su propia naturaleza, pueden sin embargo, ser mantenidos, por el peligro aunque no por la dificultad de romperlos. La libertad de los súbditos consiste en libertad respecto de los pactos. Solo en relación con estos vínculos, he de hablar ahora, de la libertad de los súbditos. En efecto, si advertimos que no existe en el mundo estado alguno, en el cual se hayan establecido suficientes normas para la regulación de todas las acciones, y palabras de los hombres, por ser cosa imposible, se sigue necesariamente, que en todo género de acciones, prevista por las leyes, los hombres tienen la libertad de hacer lo que su propia razón les sugiera para mayor provecho de sí mismos. Si tomamos la libertad en su verdadero sentido, como libertad corporal, es decir, como libertad de cadenas y prisión, sería muy absurdo que los hombres clamaran como lo hacen, por la libertad de que tan evidentemente disfrutan. Si consideramos además, la libertad como exención de las leyes, no es menos absurdo que los hombres demanden, como lo hacen, esta libertad, en virtud de la cual, todos los demás hombres pueden ser señores de sus vidas. Y por absurdo que sea, esto es lo que demandan, ignorando que las leyes no tienen poder para protegerles, si no existe una espada en las manos de un hombre o de varios para hacer que esas leyes se cumplan. La libertad de un súbdito radica, por tanto, solamente, en aquellas cosas que en la regulación de sus acciones no ha preestablecido el soberano, por ejemplo, la libertad de comprar y vender, y de hacer entre sí contratos de otro género, de escoger su propia residencia, su propio alimento, su propio género de vida, e instruir sus niños como crea conveniente, etc. La libertad del súbdito se compagina con el poder ilimitado del soberano. No obstante, ello no significa que con esta libertad, haya quedado abolido y limitado el soberano poder de vida y muerte. En efecto, hemos manifestado ya, que nada puede hacer un representante soberano a un súbdito, con cualquier pretexto, que pueda propiamente ser llamado injusticia o injuria. La causa de ello radica en que cada súbdito es autor de cada uno de los actos del soberano, así que nunca necesita derecho a una cosa, de otro modo que como él mismo, es súbdito de Dios, y está por ello, obligado a observar las leyes de naturaleza. Por consiguiente, es posible, y con frecuencia ocurre en los estados, que un súbdito pueda ser condenado a muerte por mandato del poder soberano y sin embargo, éste no haga nada malo. Tal ocurrió cuando Jefte fue la causa de que su hija fuera sacrificada. En este caso y en otros análogos, quien vive así, tiene libertad para realizar la acción en virtud de la cual es sin embargo conducido, sin injuria, a la muerte. Y lo mismo ocurre también con un príncipe soberano que lleva a la muerte un súbdito inocente. Porque aunque la acción sea contra la ley de naturaleza, por ser contraria a la equidad,
como ocurrió con el asesinato de Uría por David, ello no constituyó una injuria para Uría, sino para Dios. No para Uría, porque el derecho de hacer aquello que le agradaba, había sido conferido a David por Uría mismo. Sino a Dios, porque David era súbdito de Dios, y toda injusticia está prohibida por la ley de naturaleza. David mismo confirmó de modo evidente esta distinción cuando se arrepintió del hecho diciendo, solamente contra ti he pecado. Del mismo modo, cuando el pueblo de Atenas desterró al más poderoso de su estado por 10 años, pensaba que no cometía injusticia, y todavía más, nunca se preguntó, qué crimen había cometido, sino qué daño podría hacer. Sin embargo, ordenaron el destierro de aquellos a quienes no conocían. Y cada ciudadano al llevar su concha al mercado, después de haber inscrito en ella, el nombre de aquel a quien deseaba desterrar, sin acusarlo, unas veces desterró a un Arístides, por su reputación de justicia, y otras a un ridículo bufón, como Hipérbolo, para burlarse de él. Y nadie puede decir que el pueblo soberano de Atenas carecía de derecho a desterrarlos, o que a un ateniense, le faltaba la libertad para burlarse, o para ser justo. La libertad apreciada por los escritores es la libertad de los soberanos, no de los particulares. La libertad de la cual se hace mención tan frecuente y honrosa en las historias, y en la filosofía de los antiguos griegos y romanos, y en los escritos y discursos de quienes de ellos han recibido toda su educación en materia de política, no es la libertad de los hombres particulares, sino la libertad del Estado, que coincide con la que cada hombre tendría, si no existieran leyes civiles, ni Estado en absoluto. Los efectos de ella son también, los mismos. Porque así como entre hombres que no reconozcan un señor, existe perpetua guerra de cada uno contra el vecino. Y no hay herencia que transmitir al hijo, o que esperar del padre. Ni propiedad de bienes o tierras. Ni seguridad, sino una libertad plena y absoluta de cada hombre en particular. Así en los estados o repúblicas, que no dependen una de otra, cada una de estas instituciones, y no cada hombre, tiene una absoluta libertad de hacer lo que estime, es decir, lo que el hombre o asamblea que lo representa estime más conducente a su beneficio. Con ello, viven en condición de guerra perpetua, y en los preliminares de la batalla, con las fronteras en armas, y los cañones enfilados contra sus vecinos. Atenienses y romanos eran libres, es decir, estados libres, no en el sentido de que cada hombre en particular tuviese libertad para oponerse a sus propios representantes, sino en el sentido de que sus representantes tuvieran la libertad de resistir o invadir a otro pueblo. En las torres de la ciudad de Luca está inscrita, actualmente en grandes caracteres, la palabra libertas. Sin embargo, nadie puede inferir de ello, que un hombre particular tenga más libertad o inmunidad, por sus servicios al Estado, en esa ciudad que en Constantinopla. Tanto si el Estado es monárquico, como si es popular, la libertad es siempre la misma. Pero con frecuencia ocurre que los hombres queden defraudados por la especiosa denominación de libertad. Por falta de juicio para distinguir, consideran como herencia privada y derecho innato suyo, lo que es derecho público solamente. Y cuando el mismo error resulta confirmado por la autoridad de quienes gozan fama por sus escritos sobre este tema, no es extraño que produzcan sedición, y cambios de gobierno. En estos países occidentales del mundo solemos recibir nuestras opiniones, respecto a la institución y derechos de los estados, de Aristóteles, Cicerón y otros hombres, griegos y romanos, que viviendo en régimen de gobiernos populares, no derivaban sus derechos de los principios de naturaleza, sino que los transcribían en sus libros, basándose en la práctica de sus propios estados, que eran populares,
del mismo modo que los gramáticos describían las reglas del lenguaje, a base de la práctica contemporánea, o las reglas de poesía, fundándose en los poemas de Hornero y Virgilio. A los atenienses se les enseñaba, para apartarles del deseo de cambiar su gobierno, que eran hombres libres, y que cuantos vivían en régimen monárquico, eran esclavos. Y así Aristóteles dijo en su Política, en libro sexto, capítulo segundo. En la democracia, debe suponerse la libertad, porque comúnmente, se reconoce que ningún hombre es libre, en ninguna otra forma de gobierno. Y como Aristóteles, así también Cicerón y otros escritores, han fundado su doctrina civil sobre las opiniones de los romanos, a quienes el odio a la monarquía, se aconsejaba primeramente por quienes, habiendo depuesto a su soberano, compartían entre sí, la soberanía de Roma, y más tarde, por los sucesores de estos. Y en la lectura de estos autores griegos y latinos, los hombres, como una falsa apariencia de libertad, han adquirido desde su infancia el hábito de fomentar tumultos, y de ejercer un control licencioso de los actos de sus soberanos, y además de controlar a estos controladores, con efusión de mucha sangre. De tal modo que creo poder afirmar con razón, que nada ha sido tan caro en estos países occidentales, como lo fue el aprendizaje de la lengua griega y de la latina. ¿Cómo ha de medirse la libertad de los súbditos? Refiriéndonos ahora a las peculiaridades de la verdadera libertad de un súbdito, cabe señalar cuáles son las cosas que aun ordenadas por el soberano, puede no obstante, el súbdito negarse a hacerlas sin injusticia. Vamos a considerar qué derecho renunciamos cuando constituimos un Estado o lo que es lo mismo, qué libertad nos negamos a nosotros mismos, al hacer propias sin excepción, todas las acciones del hombre, o asamblea a quien constituimos en soberano nuestro. En efecto, en el acto de nuestra sumisión, van implicadas dos cosas, nuestra obligación y nuestra libertad, lo cual puede inferirse mediante argumentos de cualquier lugar y tiempo, porque no existe obligación impuesta a un hombre que no derive de un acto de su propia voluntad, ya que todos los hombres igualmente son, por naturaleza libres. Y como tales argumentos pueden derivar, o bien de palabras expresas como, yo autorizo todas sus acciones, o de la intención de quien se somete a sí mismo a ese poder, intención que viene a expresarse en la finalidad en virtud de la cual se somete, la obligación y libertad del súbdito ha de derivarse, ya de aquellas palabras, u otras equivalentes, ya del fin de la institución de la soberanía, a saber, la paz de los súbditos entre ellos mismos, y su defensa contra un enemigo común. Los súbditos tienen libertad para defender su propio cuerpo, incluso contra quienes legalmente los invaden. Por consiguiente, si advertimos en primer lugar que la soberanía por institución, se establece por pacto de todos con todos, y la soberanía por adquisición por pactos del vencido con el vencedor, o del hijo con el padre, es manifiesto que cada súbdito tiene libertad en todas aquellas cosas, cuyo derecho no puede ser transferido mediante pacto. Ya he expresado anteriormente, en el capítulo 14, que los pactos de no defender el propio cuerpo de un hombre, son nulos. Por consiguiente, no están obligados a dañarse a sí mismos. Si el soberano ordena a un hombre, aunque justamente condenado, que se mate, hiera o mutile a sí mismo, o que no resista a quienes le ataquen, o que se abstenga del uso de alimentos, del aire, de la medicina, o de cualquiera otra cosa, sin la cual, no puede vivir, ese hombre tiene libertad para desobedecer. Si un hombre es interrogado por el soberano o su autoridad, respecto a un crimen cometido por él mismo, no está obligado, sin la seguridad del perdón, a confesarlo, porque como he manifestado en el mismo capítulo 14,
Nadie puede ser obligado a acusarse a sí mismo, por razón de un pacto. Además, el consentimiento de un súbdito al poder soberano está contenido en estas palabras: autorizo o tomo a mi cargo todas sus acciones. En ello no hay, en modo alguno, restricción de su propia y anterior libertad natural, porque al permitirle que me mate, no quedo obligado a matarme yo mismo, cuando me lo ordene. Una cosa es decir, mátame o mata a mi compañero, si quieres, y otra, yo me mataré a mí mismo y a mi compañero. De ello resulta que nadie está obligado por sus palabras, a darse muerte o a matar a otro hombre. Por consiguiente, la obligación que un hombre puede a veces contraer, en virtud del mandato del soberano, de ejecutar una misión peligrosa o poco honorable, no depende de los términos en que su sumisión fue efectuada, sino de la intención que debe interpretarse por la finalidad de aquella. Por ello, cuando nuestra negativa a obedecer frustra la finalidad para la cual se instituyó la soberanía, no hay libertad para rehusar. En los demás casos sí. No hay libertad para guerrear, a menos que voluntariamente emprendan la guerra. Por esta razón, un hombre a quien como soldado se le ordena luchar contra el enemigo, aunque su soberano tenga derecho para castigar su negativa con la muerte, puede, no obstante, en ciertos casos, rehusar sin injusticia, por ejemplo, cuando procura un soldado sustituto, en su lugar, ya que entonces, no deserta del servicio del Estado. También debe hacerse alguna concesión al temor natural, no solo en las mujeres, de las cuales no puede esperarse la ejecución de un deber peligroso, sino también, en los hombres de ánimo femenino. Cuando luchan los ejércitos, en uno de los dos bandos, o en ambos, se dan casos de abandono, sin embargo, cuando no obedecen a traición, sino al miedo, no se estiman injustos, sino deshonrosos. Por la misma razón, evitar la batalla, no es injusticia, sino cobardía. Pero quien se enrola como soldado, o recibe dinero por ello, no puede presentar la excusa de un terror de este género, y no solamente está obligado a ir a la batalla, sino también, a no escapar de ella sin autorización de sus capitanes. Y cuando la defensa del Estado requiere a la vez, la ayuda de quienes son capaces de manejar las armas, todos están obligados, pues de otro modo, la institución del Estado que ellos no tienen el propósito, o el valor de defender, era en vano. Nadie tiene libertad para resistir a la fuerza del Estado, en defensa de otro hombre culpable o inocente, porque semejante libertad, arrebata al soberano los medios de protegernos y es por consiguiente, destructiva de la verdadera esencia del gobierno. Ahora bien, en el caso de que un gran número de hombres hayan resistido injustamente al poder soberano, o cometido algún crimen capital, por el cual cada uno de ellos, esperara la muerte, no tendrán la libertad de reunirse y de asistirse y defenderse uno a otro. Ciertamente la tienen, porque no hacen sino defender sus vidas, a lo cual el culpable, tiene tanto derecho como el inocente. Es evidente que existió injusticia en el primer quebrantamiento de su deber. Pero el hecho de que posteriormente se levantaran en armas, aunque sea para mantener su actitud inicial, no es un nuevo acto injusto. Y si es solamente para defender sus personas, no es injusto en modo alguno. Ahora bien, el ofrecimiento de perdón arrebata a aquellos a quienes se ofrece la excusa de propia defensa, y hace ilegal mantener la actitud de asistir o defender a los demás. La máxima libertad de los súbditos depende del silencio de la ley. En cuanto a las otras libertades dependen del silencio de la ley. En los casos en que el soberano no ha prescrito una norma, el súbdito tiene libertad de hacer o de omitir, de acuerdo con su propia discreción. Por esta causa, semejante libertad,
es en algunos sitios mayores, y en otros más pequeños, en algunos tiempos más y en otros menos, según consideren más conveniente quienes tienen la soberanía. Por ejemplo, existió una época en que en Inglaterra, cualquiera podía penetrar en sus tierras propias por la fuerza, y desposeer a quien injustamente las ocupara. Posteriormente, esa libertad de toma violenta fue suprimida, por un estatuto que el rey promulgó con el Parlamento. Así también en algunos países del mundo, los hombres tienen la libertad de poseer varias mujeres, mientras que en otros lugares semejante libertad no está permitida. Si un súbdito tiene una controversia con su soberano acerca de una deuda, o del derecho de poseer tierras o bienes, o acerca de cualquier servicio requerido de sus manos, o respecto a cualquiera pena corporal, o pecuniaria fundada en una ley precedente, el súbdito tiene la misma libertad para defender su derecho como si su antagonista fuera otro súbdito, y puede realizar esa defensa ante los jueces designados por el soberano. En efecto, el soberano demanda en virtud de una ley anterior y no en virtud de su poder, con lo cual declara que no requiere más, sino lo que según dicha ley aparece como debido. La defensa, por consiguiente, no es contraria a la voluntad del soberano y por tanto, el súbdito tiene la libertad de exigir que su causa sea oída y sentenciada de acuerdo con esa ley. Pero si demanda o toma cualquiera cosa bajo el pretexto de su propio poder, no existe en este caso, acción de ley, porque todo cuanto el soberano hace en virtud de su poder, se hace por la autoridad de cada súbdito y por consiguiente, quien realiza una acción contra el soberano, la efectúa a su vez, contra sí mismo. Si un monarca o asamblea soberana otorga una libertad a todos o alguno de sus súbditos, de tal modo que la persistencia de esa garantía incapacita al soberano para proteger a sus súbditos, la concesión es nula, a menos que directamente renuncie, o transfiera la soberanía a otro. Porque con esta concesión, si hubiera sido su voluntad, hubiese podido renunciar o transferir en términos llanos, y no lo hizo, de donde resulta que no era esa su voluntad, sino que la concesión procedía de la ignorancia de la contradicción existente entre esa libertad, y el poder soberano. Por tanto, se sigue reteniendo la soberanía y en consecuencia, todos los poderes necesarios para el ejercicio de la misma, tales como el poder de hacer la guerra y la paz, de enjuiciar las causas, de nombrar funcionarios y consejeros, de exigir dinero, y todos los demás poderes mencionados en el capítulo 18. ¿En qué casos quedan los súbditos absueltos de su obediencia a su soberano? Se entiende que la obligación de los súbditos con respecto al soberano, no ha de durar ni más ni menos, que lo que dure el poder mediante el cual, el soberano tiene capacidad para protegerlos. En efecto, el derecho que los hombres tienen por naturaleza a protegerse a sí mismos, cuando ninguno puede protegerlos, no puede ser renunciado por ningún pacto. La soberanía es el alma del Estado, y una vez que se separa del cuerpo, los miembros de ese cuerpo ya no reciben movimiento de ella. El fin de la obediencia es la protección, y cuando un hombre la ve en su propia espada, o en la de otro, por naturaleza sitúa allí su obediencia, y su propósito de conservarla. Y aunque la soberanía en la intención de quienes la hacen, sea inmortal, no solo está sujeta por su propia naturaleza, a una muerte violenta, a causa de una guerra con el extranjero, sino que por la ignorancia y pasiones de los hombres tiene en sí, desde el momento de su institución, muchas semillas de mortalidad natural, por las discordias intestinas. En caso de cautiverio. Si un súbdito cae prisionero en la guerra, o su persona o sus medios de vida, quedan en poder del enemigo, al cual confía su vida y su libertad corporal, con la condición de quedar sometido al vencedor, tiene libertad para aceptar la condición, y habiéndola aceptado,
es súbdito de quien se la impuso, porque no tenía ningún otro medio de conservarse a sí mismo. El caso es el mismo si queda retenido, en esos términos en un país extranjero. Pero si un hombre es retenido en prisión o en cadenas, no posee la libertad de su cuerpo, ni ha de considerarse ligado a la sumisión, por el pacto. Por consiguiente, si puede tiene derecho a escapar por cualquier medio que se le ofrezca. En caso de que el soberano renuncie al gobierno, en nombre propio y de sus herederos. Si un monarca renuncia a la soberanía para sí mismo y para sus herederos, sus súbditos vuelven a la libertad absoluta de la naturaleza. En efecto, aunque la naturaleza declare quiénes son sus hijos, y quién es el más próximo de su linaje, depende de su propia voluntad, como hemos manifestado en el precedente capítulo, instituir quién será su heredero. Por tanto, si no quiere tener heredero, no existe soberanía ni sujeción. El caso es el mismo si muere sin sucesión conocida y sin declaración de heredero, porque entonces, no siendo conocido el heredero, no es obligada a ninguna sujeción. En caso de destierro. Si el soberano destierra a su súbdito, durante el destierro no es súbdito suyo. En cambio, quien se envía como mensajero, o es autorizado para realizar un viaje, sigue siendo súbdito, pero lo es por contrato entre soberanos, no en virtud del pacto de sujeción. Y es que quien entra en los dominios de otro, queda sujeto a todas las leyes de ese territorio, a menos que tenga un privilegio por concesión del soberano, o por licencia especial. En caso de que un soberano se constituya, a sí mismo, en súbdito de otro. Si un monarca sojuzgado en una guerra, se hace él mismo, súbdito del vencedor, sus súbditos quedan liberados de su anterior obligación, y resultan entonces obligados al vencedor. Ahora bien, si se le hace prisionero, o no conserva su libertad corporal, no se entiende que haya renunciado al derecho de soberanía y por consiguiente, sus súbditos, siguen obligados a mantener su obediencia a los magistrados anteriormente instituidos, y que gobiernan no en nombre propio, sino en el del monarca. En efecto, si subsiste el derecho del soberano, la cuestión es sólo la relativa a la administración, es decir, a los magistrados y funcionarios, ya que si no tiene medios para nombrarlos, se supone que aprueba aquellos que él mismo designó anteriormente.